Las primicias es el fundamento de lo primero. Si nosotros no establecemos un fundamento espiritual en nuestra vida, no vamos a poder resistir lo que vendrá en los próximos meses. Y como aquí ninguno tiene una bolita de cristal para saber lo que ha de venir, entonces necesitamos colocar el fundamento espiritual para que Dios nos pueda sostener y nos pueda guiar. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que nosotros aprendamos sobre el fundamento. Entonces anote esto: fundamento, lo que sostiene; fundamento, lo que soporta. La pregunta es, ¿qué te sostiene? La pregunta es, ¿qué te soporta? La pregunta es, ¿en qué tú estás fortaleciéndote? ¿En qué tú te estás fundamentando? Eso es muy importante que lo aprendamos. Si nuestro fundamento, si nuestro sostén no es el Señor, vamos a derrumbar. Por eso es que mucha gente comienza en el Señor y no termina, no persevera, porque no tienen un fundamento. Miremos por favor las Sagradas Escrituras en el verso 47 y note cómo comienza el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos acerca de fundamento. Dice así: todo aquel que viene a mí. Número uno, por favor escuche esto: tenemos que venir al Señor. Hay un error muy poderoso en medio de mucha gente. Es que si a mí no me vienen a buscar, es que si a mí no me traen, es que si a mí no me buscan. Perdone, yo le voy a decir esto. Es importante una llamada. Es importante que alguien esté pendiente de nosotros. Ese trabajo se hace. Pero por favor mire lo que dice la Biblia: todo el que viene a mí. Dígale que está a su lado: tienes que venir al Señor. Dios, ¿por qué coloca este inicio en este verso? Amado, porque Dios siempre trabajará con la voluntad del hombre. Si tu voluntad no es la de acercarte a Él, no va a ocurrir nada. Dile que está a tu lado: tú tienes que tomar el paso. Tienes que acercarte al Señor. Eso es la decisión fundamental. Por eso Jesús dijo: todo el que viene a mí. No dice todo el que traigan a mí, sino como dice: todo el que viene a mí. Hay que tener una voluntad de acercarse al Señor por anhelo propio. Yo quiero ir a Dios, quiero tener un encuentro con Él, me quiero acercar. Primer paso, el primer fundamento es que usted ponga en su voluntad acercarse al Señor. Número dos, dice: y todo el que oye mis palabras. Segundo paso para establecer un fundamento: oír su palabra. Amén. Entonces la Biblia dice: te tienes que acercar a mí. Número dos, tienes que oír mi palabra. Y oír la palabra es tener un tiempo para meditar en ella. Pero ahora viene algo más profundo. Número tres, tercer paso: y todo el que hace la palabra que escucha cuando viene. He aquí el detalle profundo de este asunto. Porque mucha gente oye, pero poca gente hace. Amado, sin el hacer de la palabra no vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que Dios coloca en el hombre, en el corazón del hombre, el querer como el hacer. Si no hay un hacer de la palabra, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener el hacer de la palabra en nuestros corazones para que haya una transformación de nuestro ser interior. Dile que está a tu lado: tiene que poner por obra la palabra. Mucha gente se hace preguntas: pero yo por qué no veo las respuestas de Dios. Yo por qué no veo la manifestación de Dios. Sencillo: quizás escuchas, pero no pones por obra la palabra. Y el hacer lo coloca el Espíritu Santo. Y ese hacer se trabaja con la voluntad del hombre. Si la voluntad del hombre no es dirigida por el Espíritu, el hombre no va a poder hacer lo que Dios quiere que el hombre haga. ¿Estamos acá? Ahora, venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Número dos, escuchen palabra. Y número tres, pongan por obra la palabra. Esto traerá como consecuencia un fundamento. Entonces dice: yo les voy a indicar a quién se asemeja el que viene a mí, el que oye palabra y el que
pone por obra la palabra. Identifiquemos a quién es semejante, el que viene, por favor. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cuando se habla de edificación de una casa, es un ejemplo. Está mostrándonos la señal de la construcción de una casa. Porque no significa que tú vas a construir una casa. Está hablando en el mundo espiritual, estamos acá. Y está tomando la construcción de una casa. Entonces el Espíritu dice, es semejante al que construye una casa. Y cuando la edifica, toda edificación tiene que tener, ¿qué cosa? Un fundamento. Dice, el que la edifica cava hondo y luego coloca, ¿qué cosa? El fundamento. Aquí me detengo. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes quieren alcanzar victorias, que les vaya bien en la vida. Primero, acérquense voluntariamente a mí. Número 2, escuchen la palabra. Y número 3, pónganla por obra. Cuando esto venga a sus corazones, el Espíritu les va a permitir ahondar en lo profundo del corazón. Porque la tierra habla del corazón. La tierra está hablando de lo profundo de nosotros. Cuando la tierra es fértil por la palabra, el corazón tiene profundidad en la palabra. Ese es el fundamento. Entonces dice, ese fundamento se coloca ¿dónde? Sobre la roca. Aquí hay una roca. Esta roca representa la palabra. Entonces Jesús dice, el que ahonda, el que escucha, el que viene a mí, el que la pone por obra, su fundamento es una ¿qué? Es una roca. La palabra es la roca. Pero mucho más allá, profundo. Jesús es la roca inconmovible de los siglos por los siglos. Cuando hay fundamento en la palabra, usted estará cimentado en Jesús y vendrán adversidades, luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, manifestaciones de las tinieblas. Pero tu casa no va a caer porque estás sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Alguien que diga, yo voy a caminar fundamentado en la roca. Entonces, el anhelo de Cristo es que todos estemos fundamentados en Él. La batalla de las tinieblas es que tu fundamento no sea la roca. Y dice la Escritura, cuando estemos fundamentados sobre la roca, vendrán inundaciones. Vendrá el río con ímpetu contra tu propósito, que es la casa. Pero no te van a mover porque estamos fundamentados sobre una roca. Estamos acá. Pero algo me sorprende, dice la Biblia. El río vendrá con ímpetu sobre la casa. Cuando la Biblia habla de casa, se refiere a los pensamientos. Póngase la mano en sus pensamientos en la cabeza. Diga, Señor, guarda en completa paz mis pensamientos. Amado, la batalla de este tiempo es a los pensamientos. La batalla de este tiempo es qué va a pasar mañana. La batalla de este tiempo es qué va a ocurrir mañana. Pero si estamos edificados sobre la roca, la palabra te va a guiar. La palabra te va a mostrar la salida. La palabra va a traer la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Levánteme su mano, por favor. Digan conmigo, Señor, revélame el fundamento para caminar sobre la roca. Aleluya. Ahora, note esto. En la segunda parte de este versículo hay algo muy profundo y quiero que usted le subraye en su Biblia. Miren lo que dice el 49. Ahora dice, mas el que oye la palabra, mira esto, mas el que oyó la palabra, pero no la pone por obra. El común denominador de este tiempo es gente que oye palabra, pero no la pone por obra. La pregunta es, ¿por qué la palabra no se pone por obra? Creo que le prediqué en estos días que la semilla, la primicia, tiene que caer en una buena tierra. Si la palabra no cae en tierra fértil, usted se convertirá en una persona que conoce palabra, pero nunca la palabra transformará su corazón. Y la palabra siempre va a batallar con la transformación del corazón y la transformación de la mente.
Porque la mente y el corazón son los dos territorios donde la palabra batalla. Muchos conocen palabra, muchos reciben palabra, pero cuando la palabra llega a la mente y cuando la palabra llega al corazón y es cuestionada, ¿será que sí? ¿Será que si yo busco a Dios habrá respuesta? ¿Será que esto sí es verdad, que si yo me consagro a Dios, Dios me bendice? Entonces la palabra se ahoga, la palabra no produce fruto. Escucharon palabra, pero no hubo una transformación. Ahora dice, semejante es cuando el hombre oye palabra, no la pone por obra. Es semejante al que coloca el fundamento sobre la tierra. Esto se llama tierra. Es representativo a la tierra. ¿Por qué Jesús está mostrándonos lo siguiente? Porque cuando se fundamenta sobre la tierra, hay algo, es inestable. Un fundamento en tierra es inestable. El problema de muchos es que son inestables en su fe. Perdóneme que le exprese y le diga lo siguiente. El hombre inestable nunca podrá edificar cosas, primero, fuertes, duraderas y estables en el reino de los cielos. Usted tiene que luchar contra la inestabilidad. La inestabilidad corroe el fundamento del Señor. Si queremos ver días buenos y respuestas de Dios en nuestra vida, hay que romper la inestabilidad. Debemos romper la inestabilidad en nuestra vida espiritual. Debemos quebrantar la inestabilidad de nuestros pensamientos. Un día sí, el otro día no. Hoy yo quiero, mañana no quiero. Hoy quiero servir, mañana no puedo servir. Inestable. Dile al que está a tu lado, quebranta la inestabilidad. La inestabilidad es el enemigo más poderoso que tenemos los creyentes. El creyente inestable no alcanza victorias espiritualmente. La inestabilidad destruye los planes en cualquier área. Amado, el estudiante inestable no va a poder ver respuesta en sus estudios. El matrimonio inestable, la familia inestable, todo lo que es inestable no prospera. Aquí hay alguien esta mañana escuchando esta palabra. Pero es que a mí Dios no me bendice. Pero eres inestable en los propósitos. Eres inestable en los proyectos. Un día una cosa, mañana otra cosa. Eres inestable. Y la inestabilidad te va a provocar un retraso en todas las áreas que usted prenda. Pero lo más peligroso de esto, de la inestabilidad, es lo que viene. Dice así. Cuando vino el río, dio con ímpetu sobre ella, esa casa cae, y subraye la palabra que viene. Y fue grande la ruina de aquella casa. Predicador, yo no veo prosperidad en mi casa. Predicador, yo no veo respuesta, yo no veo prosperidad en lo que yo hago. Y subraye la palabra ruina. Porque cuando se habla de ruina, hay varias clases de ruinas. Primero hay ruina espiritual. Segundo, hay ruina mental. Tercero, hay ruina material. Cuarto, hay ruina emocional. Usted tiene que aprender a levantarse en contra del espíritu de la ruina. La ruina espiritual, la Biblia dice que el profeta Elías aparece en la escena pública. Y lo primero que Elías encuentra es ruina espiritual en toda la tierra de Israel. ¿Qué es la ruina espiritual? Alguien aquí ha batallado porque dice, yo quiero buscar a Dios y no puedo. Alguien dice, yo me quiero levantar espiritualmente y no sé qué es lo que ocurre. Yo anhelo orar y yo no sé qué es lo que pasa. Yo anhelo ayunar y yo no entiendo el por qué no lo puedo hacer. Un día quiero y el otro día no quiero. Un día me levanto con ganas de agradar a Dios y el otro día no puedo porque agradar a Dios. Eso se llama ruina espiritual. Estás batallando con un demonio de ruina espiritual. Yo mantengo como un adormecimiento encima. Quiero como estar durmiendo a toda hora. Y aunque esté haciendo algo físico, es como una tontera, como una bobera, como un cansancio, como un agotamiento. Hay clases de cansancio.
Nos podemos cansar por el trabajo físico, pero hay que discernir ese agotamiento espiritual. Y yo no puedo hacer nada porque ya me estoy quedando dormido. Ya me siento agotado, me siento cansado. Yo quiero avanzar en el Señor y no puedo. Estás batallando contra un demonio de ruina espiritual. ¿Y cuál es el peligro del demonio de la ruina espiritual? El peligro del demonio de la ruina espiritual es que usted no avanza en sus planes espirituales. Y las tinieblas reconocen que el fundamento del creyente no está en la fuerza de él, sino está en su vida espiritual. Si su vida espiritual está en decadencia, todo lo que usted haga vendrá en decadencia. Esa es la ruina del espíritu. Pero este demonio es multiforme, también trabaja en la mente. Hay gente que tiene una ruina en la mente impresionante. Alguien un día me dijo: pastor, 4 domingos a 2.500, 10,000 pesos, más otra de ida, 20,000. No me alcanza la plata para ir a la iglesia. Por amor a Dios, qué pensamientos tan escasos. Porque hay gente que antepone quizás el venir a la casa de Dios y sacan cuentas financieras en lo que se pueden gastar. Pensamientos de esa forma arrastrarán tu concepción del Dios de la provisión. Porque Dios siempre va a proveer para adorarle, para bendecirle y para estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Alguien que diga: reprendo ese demonio, aleluya. Alguien que diga: voy a ser libre de todo demonio de ruina. Amado, el demonio de la ruina es uno de los demonios más terribles con los que se batallan en medio de las familias, creyentes y no creyentes. Entonces dice la Biblia: y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué no prospera mi negocio? ¿Por qué no prospera mi empresa? ¿Por qué yo no prospero como hijo financieramente de Dios? ¿Por qué no veo la abundancia? Y cuando hablo de la prosperidad, no estoy hablando de que usted tenga en su chequera muchos ceros, ni que cargues en tu billetera muchos ceros, porque la prosperidad de Dios no es la facultad de amontonar, aunque dice la Biblia que Dios permite que el impío amontone. Dios se la entrega al que a él le agrada. No es pecado tampoco que Dios te dé de más. Pero ¿dónde está el detalle? La verdadera prosperidad de Dios es que usted tenga lo suficiente para sentirse agradado en lo que hace. Lo necesario. La prosperidad de Dios comienza cuando lo necesario de Dios viene a tu vida. A veces no tenemos la abundancia, pero tenemos lo necesario. Pero hay gente que padece aún en lo necesario. Y necesitamos decirle a Dios: Señor, susténtame con el pan necesario. Salomón fue justo, sabio, y le dijo al Señor: dame lo necesario, para que cuando tenga quizás mucho, yo no me aparte de ti. Pero Dios es misericordioso, no le dio lo necesario, sino que le dio abundancia. Pero entonces partamos de esto: la prosperidad de Dios siempre vendrá y te sustentará con lo necesario. Una de las tareas de las tinieblas es destruir el fundamento. Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor, y lea conmigo lo que dice las Sagradas Escrituras, en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Entonces es muy importante identificar cuál es mi fundamento. Yo no puedo edificar sobre la arena. Yo no puedo edificar sobre pensamientos inestables. Yo no puedo edificar sobre fundamento, amado, que no está fundamentado en la roca. Debemos fundamentar nuestra vida en la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Primer punto. Número 2, ahora, el enemigo siempre me lo va a atacar. Me va a atacar a mí para destruir el fundamento. Porque dice la Escritura, por favor: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Entonces dice la Escritura: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la Biblia habla de que hay una posibilidad de dañar a un justo, ¿y cómo se daña un justo? Destruyéndole los fundamentos.
Dile que está a tu lado, te quieren dañar los fundamentos. La tarea de las tinieblas es dañarte los fundamentos. Vaya conmigo y aprendamos cómo el enemigo destruyó una gran bendición y una economía en un pueblo que había sido bendecido por el Señor. Libro de Joel, capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Llora tú como joven vestida de cilicio. Noten esto. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Dice así, verso 9. Desapareció de la casa de Jehová, que dice la Biblia, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová, como dice la Biblia, están de duelo. Oiga, cuando la Biblia habla de que desapareció, fue porque en algún momento estaba. Así es. El fundamento no era que nunca había estado, estaba el fundamento. La pregunta es, si eso estaba, ¿cómo desapareció? Amén. Ejemplo, si esto estaba aquí, si esto estaba aquí, ¿cómo desapareció? Alguien lo quitó, alguien se lo llevó. La Biblia dice que el profeta Joel manda a los sacerdotes que lloren. Verso 9, por favor. Porque dice así: desapareció de la casa de ¿quién? De Jehová. Nota esto. Siempre el ataque del enemigo va a querer ser que desaparezca lo que Dios ha puesto en tu vida. La casa de Jehová somos nosotros. Nosotros somos la casa del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo ya no habita en templo hecho en mano de hombre. Ahora habita, damos gloria al Señor por el templo hecho por las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo soy el templo de Jehová. Diga: yo soy el templo de Jehová. Dele un fuerte aplauso al Señor. Somos el templo vivo de Dios. Somos el templo vivo de Dios. Y dice: desapareció del templo, desapareció de la casa la ofrenda. ¿Qué ofrenda habla el Señor? ¿Qué ofrenda dice aquí la palabra? Amado, la oración, la entrega, la búsqueda, el llanto, el ruego. ¿Y dónde está la casa de Jehová? Vamos a buscar la casa de Dios. Cuando el enemigo roba el fundamento, el creyente pierde el anhelo de estar en la casa de Dios. Pero yo le hablo esta mañana a una iglesia, los que me siguen por las redes sociales. El salmista dijo: mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, porque David terminó diciendo: en la casa del Señor yo estoy como olivo verde. Damos gloria al Señor. Los que tenemos el fundamento vivo despierto, correremos a la casa del Señor. Dile que está a tu lado: que no se desaparezca de ti el fundamento, que no desaparezca de ti los buenos hábitos, que no desaparezca de ti la entrega, que no desaparezca de ti el buscar, el honrar a Dios. Desapareció la ofrenda, desapareció la libación. ¿Qué es la libación, pastor? Todo lo que se derrama, el quebranto, el lloro. ¿Cuánto hace casa que usted no entra al secreto, no llora delante de Jehová? Señor, estoy agradecido por tu misericordia, estoy agradecido por tu favor, estoy agradecido por la vida, estoy agradecido por lo que me has dado. Gracias, Dios mío, por la batalla, por la lucha. Gracias. El quebranto, el lloro, el gemir, la entrega en el altar. No puede desaparecer la humillación, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca le desprecia. Dios siempre estará atento a la libación de un pueblo en su altar. Cuando la iglesia adora, cuando el quebranto está en el corazón, siempre habrá un despertar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no se pierda ese despertar, que no se pierda esa entrega. Pero desapareció de la casa del Señor. Y Dios le dice a los sacerdotes: ustedes están de duelo. ¿Qué es estar de duelo, pastor? Cuando algo se muere, cuando algo ya no está. Dios le dice a los sacerdotes: ustedes están de duelo, ministros del altar, porque han perdido ¿qué cosa? La adoración. A veces nosotros creemos que ser ministro del altar es quien se para aquí. Usted es ministro del altar.
No lo creyó. Usted es ministro del altar. Usted es ministro del altar. Dios te está llamando porque tú ministras tu propio altar. Dios te está llamando a que ministres tu propio altar. Tú tienes un altar de familia, un altar personal. ¿Cómo está tu altar? Ministro del altar, te dice Dios. Lloren los ministros del altar. Mira lo que dice el verso 9, el verso 10. Mira lo que dice. El campo está como. El campo, aquí está. Ahora voy profundo. Entonces, primero se robaron del altar la oración, la entrega, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo está el campo? El campo está asolado. El campo está de luto. La tierra ya no produce. Se destruyó el trigo, se secó el mosto, se perdió ¿el qué? El aceite. Amado, las consecuencias de perder el fundamento espiritual es que la tierra no produce. Señor predicador, yo trabajo y no veo la productividad en mi trabajo. Señor predicador, yo no veo la productividad en mi área financiera. Señor predicador, yo no veo la abundancia de la que predica la Biblia. Revisemos cómo está nuestro fundamento espiritual. La tarea del enemigo es robar el fundamento espiritual para provocar sequía en la tierra, para que la tierra no produzca el fruto, para que la tierra no germine la semilla, para que la tierra no produzca grandes cosechas, para que Dios trae, amado, y llama al pueblo a sembrar sus primicias, para que sus cosechas sean abundantes. Vengo a decirte en esta mañana, despierta tu vida espiritual para que se manifieste una gran cosecha. Dios quiere despertar grandes cosechas para su pueblo. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo entre en tiempos productivos donde lo que usted siembre pueda recogerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vengo a despertar el espíritu de alguien que necesita levantar grandes cosechas en este día, en este año. Dios quiere entregarte grandes cosechas, pero despierta tu espíritu para poder acercarte al altar. Damos gloria al Señor. ¿Hay alguien acá? Entonces el espíritu le da la salida al profeta Joel. Y el Señor le habla a Joel y le dice, vaya al capítulo 3 por favor. Y voy cerrando con esto. ¿Cuál es la salida para encontrar grandes cosechas? Joel capítulo 3, verso 10. ¿Cuál es la salida para encontrar grandes cosechas? Entonces el Espíritu le dice a Joel, Joel, dile al pueblo, se perdió del templo la oración. Se perdió la libación, el quebranto, la humillación. Pero Joel, dile al pueblo lo siguiente, dice la Biblia: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Alguien que diga, pastor, explícame eso. Voy detrás para adelante. Diga el débil, diga el débil. ¿Por qué quedaron débiles? Si eran fuertes. ¿Por qué quedaron débiles? Si eran fuertes. Porque desapareció la ofrenda. Porque desapareció la humillación. Porque desapareció la entrega. Porque desapareció la búsqueda. Cuando tú pierdes la búsqueda del altar, te haces débil y dejas de ser fuerte. Pero la voz profética le vino al profeta Joel y le dijo, dile a los que son débiles que a partir de este momento comiencen a proclamar que van a ser fuertes. Por eso dijo, dile al débil que será fuerte. Dile al débil que será fuerte. Casa de Vida, si levantamos nuestra búsqueda espiritual colocando a Dios primero, el que hoy se sentía débil, mañana será fuerte. Vengo a decirte, caminarás con las fuerzas necesarias para conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Alguien puede decir amén a eso. Alguien puede decir amén a eso. El débil no puede levantar espada. El débil no puede pelear por su campo. El débil no puede recoger cosechas. Entonces Dios le dice al profeta Joel: oye, dile a la iglesia, predicador, dile al que escuche esta palabra, pastor, que si era débil, Dios lo va a fortalecer cuando venga al altar. Y número 2, esa fortaleza lo va a llevar a convertir los asadones en lanzas y
a las hoces en espada. ¿Qué significa esto, pastor? Llegó el tiempo de que pelees tu batalla con la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Ya no pelearás con asadones, ya no pelearás con lanza. Ahora vas a pelear con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Corre al altar, corre al altar, corre al altar. Aleluya. Dile al que está a tu lado: corre al altar, que te van a cambiar las herramientas. Cuando ellos eran débiles, ellos cogían los asadones. ¿Y qué se hace con el asadón? Con el asadón se abre la tierra. Pero ahora Dios le está diciendo: les voy a entregar herramientas diferentes para que ustedes puedan avanzar. Les voy a entregar herramientas diferentes para que ustedes puedan conquistar. Porque ellos cogían con los asadones y movían la tierra. Y cuando echaban la semilla se moría. Pero viene la palabra profética y les dice: el enemigo les arrebató del altar la oración, la entrega, la humillación. Pero ahora el profeta les dice: dile al débil que será fuerte, que va a volver a correr al altar a buscar a Jehová, que va a volver a clamar a Dios y Dios le va a responder. Y los asadones y las lanzas que eran improductivas ahora se van a convertir en armas de guerra. Y lo que era improductivo se va a volver a comenzar a volver productivo. Lo que no estaba generando fruto va a cambiar y va a generar fruto. El que no tenía fuerzas porque venía arando la tierra sin resultado, va a ver la recompensa de Dios. Porque dice la Escritura que en los tiempos de la prosperidad del Señor sembrarás la semilla y te vas a alcanzar al que ya venía recogiendo. Damos gloria al Señor. Tu semilla va a producir al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a acelerar la tierra de aquellos que corran al altar y le digan a Dios: voy a volver a los fundamentos. Alguien que levante sus manos en esta mañana y diga: voy a volver a mi altar, al altar de oración, y Dios va a restituir mi tierra. Aleluya. Y termino con esto. Juan capítulo 4 verso 35. Acompáñame por favor, Sarmiento. Termino con esto. Colóquese sobre sus pies para que ministremos la cena del Señor. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 35. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto tiempo te hace falta? ¿Cuánto tiempo te hace falta? ¿Cuánto tiempo te hace falta? Miren esto. Cuando el enemigo roba los fundamentos, siempre le hará falta tiempo a la gente. Cuando le roban los fundamentos, siempre le hará falta algo a la gente. Jesús comienza a predicar y se da cuenta que le habían quitado los fundamentos a aquel remanente. Y Jesús dice: ustedes dicen que aún hacen falta 4 meses para que lleguen esas respuestas. Quizás alguien dirá aquí: es que me falta todavía, pastor, tantos meses para que venga mi milagro. Yo vengo a decirte de parte de Dios, y le digo a alguien que me está acompañando en esta mañana a través de la transmisión: quizás tú decías que te hacían falta meses, tiempo o años para que esa respuesta venga. Pero cuando Dios interviene y ve a alguien que corre a buscarlo en su altar, que pone los fundamentos, que le da lo primero a Dios, Dios le dice: ustedes han dicho que faltan 4 meses, pero he aquí el Señor levanta la voz y les dice: alcen sus ojos y miren, porque los campos están listos para que recojan su mejor cosecha. Vengo a decirte, casa de vida, los campos están listos para que usted recoja su mejor cosecha. Los campos están listos, los campos están esperando que alguien se meta en la brecha de Dios. Los campos están esperando que alguien le diga al Señor: llegó mi momento de recoger. Alguien en esta mañana le tiene que poner a Dios una demanda. Alguien le tiene que decir al Espíritu de Dios: me voy a meter en la brecha, voy a afirmar los fundamentos, te voy a perseguir, te voy a seguir, voy a escuchar la palabra, la voy a poner por obra, porque mi tierra ya está lista para recoger el fruto. Vengo a decirle a alguien en esta mañana: la tierra está lista. La tierra está lista. La tierra está lista.
Te cambiaron los azadones y las lanzas por espada. Te cambiaron los azadones y las lanzas de madera por espada de guerra. Te han cambiado en esta mañana la perspectiva de la fe. Vengo a decirle a alguien en esta mañana: estabas cansado porque no habías visto el fruto de tu tierra, pero hoy te dice el Espíritu de Dios: he colocado en ti armas nuevas para que empieces a decir, diga el débil, fuerte soy.